¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Estamos otra vez aquí los chicos de For Creatives. Yoshi presente. Y yo soy Blink. Y es un buen momento para continuar con estas pequeñas saga que comenzamos sobre este análisis, especulación, comentarios Sí. sobre este debate que se hizo en el canal de Wild Project. Un canal de España de divulgación, bueno, de podcast y de otros comentarios, que organizaron entre un ateo que representa Crespo de Quantum Fracture y Josué Moreno, que representa un lado más filosófico, sí, que representa un lado más teológico, más para la idea de que es él como creyente representa la figura de Dios, o más bien defenderla un poco, con diferentes preguntas y opiniones. Y aquí en un comentario bastante ameno, la verdad es una... Sí, ya, después de ver ya casi todo el video que subieron, sí, es un intercambio de ideas que pues, se lleva con respeto y con bastante interés desde los dos puntos de vista. Entonces es momento de continuar con... Sí, pues esa es la segunda parte. Vamos a empezarla con esta pregunta tan... Pues que normalmente siempre la escuchamos en ese tipo de... Cuando se genera ese tipo de debate o encuentro de ideas, que aquí Jordi lanza ese cuestionamiento que nos refiere sobre el libre albedrío. Así que vamos a ver qué nos dicen los dos ponentes respecto a este punto de vista. Mira, vamos para avanzar un poquito. Un tema igual, si seguimos en ese tema de fundamental de la existencia, ¿vale? Hablamos un tema muy interesante que es el libre albedrío en el podcast que hice con Enrique y con Santa Olaya, ¿no? Te lo pregunto a ti. Tú que afirmas que Dios existe. Sí. Si Dios existe y conoce nuestro fin, nuestro inicio, nuestro momento actual, ¿tenemos el libre albedrío? 100%, creo que no hay problema. Tenemos libre albedrío. Sí, de hecho, os diría que hay tres grandes posiciones hoy en día. Pero él lo sabe, ¿no? Entonces... Si quieres te cuento. Sí. O sea, hay tres posiciones grandes dentro de lo que llamaríamos filósofos cristianos damos primero, o teístas. Damos primero el argumento por si alguien no se lo conoce. Sí, por favor, claro, dale el argumento. Bueno, esto vamos a verlo más adelante en el podcast, ¿no? Pero es la idea de que, y por esto es una de las razones por las que soy ateo, es porque la propia idea de Dios es patológica. ¡Hostia! ¿Patológica? Patológica o contradictoria. Es contradictoria. Hombre, No, patológica es una afirmación bonita, ¿eh? O sea, es una enfermedad, es una enfermedad. Es una forma poética, es una manera de Nietzsche, ¿no? Nietzsche Mira, de decir te voy a hacer una las cosas. pregunta, y aunque luego vayamos a hablar más en ello. ¿Para ti el concepto de Dios es infantil? Eso ya se lo está preguntando como muy personalmente, pero es una idea que difícilmente se pone a prueba porque como desde chico te enseñan mucho esa idea de que hay que respetar y hay que idolatrar y que tienes que tener en gran estima tan solo como eso del concepto de Dios, que por eso, por ejemplo, tan solo como en la línea cristiana del católico, uno de los mandamientos es no utilizarás el nombre de Dios en mano. Entonces tan solo como el cuestionarte eso de la idea de qué representa para ti tan solo el concepto de Dios es como impensable el hecho de ponerlo en tela de juicio, ¿no? Análisis, desmenuzar, ponerte a hacer una retrospectiva, un análisis de eso, desde cualquier punto, ¿no? Social, histórico, filosófico. Es una situación complicada si te enseñan que es algo que es de esos tabús, de esos dogmas que no puedes tocar, ¿no? Sí, que no se pueden cuestionar. Es tan simple como el hecho de que, bueno, a mí me costó mucho trabajo quitarme ese concepto de la idea de que simplemente solo para escribirlo tienes que hacerlo con mayúscula, porque se supone que Dios como concepto, como idea, tienes que escribirlo con mayúscula porque estás refiriéndote a una entidad. Sí, porque son las letras grandes, sí. No estás hablando de cualquier, no. Es más que cualquier nombre de persona, así nombre propio que estés hablando, o que nombre de algún país, no, estás hablando de la figura magistral. Tienes que escribirlo en mayúscula. Sí, tienes que dar su posición, su respeto. Su respeto que merece. Incluso a mí, años después de dejar de ser creyente, me costó mucho trabajo quitarme eso porque es como algo que me quedó demasiado estigmatizado de que se tiene que escribir así, ¿no? Sí, ¿no? Y que para las personas que crecen en los grupos religiosos más cerrados, como los testigos de Jehová y esos que te dicen, no, ni siquiera es que puedes decirle el nombre, no, tienes que decirlo con sus letras grandes, que ya tienes un nombre más específico y es el que todavía tienes que darle todavía más respeto del que le das a ti, a tus padres, a la comunidad, a todo, sí, a todo lo que está alrededor, porque es lo más importante. Entonces tan solo desde ahí ya te están generando un bloqueo, una forma de detener tu pensamiento para que no tengas siquiera como ese punto de ese ápice de curiosidad de saber qué representa eso. Y por eso esa pregunta es algo interesante que solo para contestarlo sí necesitas como romper esas barreras que te plantean, sobre todo si te las dejaron desde muy chicos. Sí, pues, si creciste en una familia que te inculcó ese tipo de pensamientos, sí te genera más esa
ese conflicto de cómo responder esa pregunta. Sí, entonces tan solo como pensar que la posibilidad de que sea una idea infantil, no, pues es como una cachetada a la cara de alguien sí que lo toma algo como muy personal, sobre todo. Sí, sí. Hay personas que lo toman muy personalmente esto. Entonces, por ejemplo, yo tan solo personalmente no creo que sea como una idea infantil. De repente puede atribuírsele alguna característica que se relacione con eso. Sobre todo porque se vincula mucho el concepto de creer en Santa Claus y ese tipo de cosas, ¿no? Que yo he Pues, visto mucho la idea. Sí, es que a la hora que lo que comparas o que esa es la crítica, sí lo puedes colocar en ese punto y si alguien sí lo puede así desdeñar bien sencillo. No, pues es que Santa Claus obviamente para los niños. El hada de los dientes es para los niños. El conejo de Pascua, pues sí, que por eso está el meme de la película, Megamente, pero obviamente no vas a referirte a algo como eso cuando estás hablando de Dios, ¿no? Porque lo estás ofendiendo muchísimo. Pero eso es más una técnica de tener el pensamiento, de tener tu propio sentido crítico para no contestarla, porque el chiste es darle la vuelta a algo como eso, porque si de veras te quieres inundar en eso para poder atribuir, sí tendrá alguna característica infantil el hecho de cómo concibes tú la idea de Dios. Y que es también un punto en el que si quieres estudiar, por ejemplo, todas esas ramas teológicas o filosóficas que van más por la línea como de defender la creencia de Dios, es sacarle también la vuelta, pero más bien por el otro lado, no tanto como por el hecho de no lo pienses, sino por no, es que, claro, ¿cómo va a ser infantil? Pero porque es algo que está bien arraigado y que es muy natural en el pensamiento humano y que se da desde bien, la antigüedad no, y sí, que te da de forma más bien primitiva, o sea, estamos hablando de un concepto que se remite a muchísimos años atrás, pero no tanto como ese concepto infantil, o que, pues solo porque no tienes el pensamiento desarrollado, son las personas que lo tienen, ¿no? Pues no se trata de eso. Pero puedes caer en esa trampa por tratar de defenderlo de esa manera, o tratar de insultarlo de esa manera, te vayas solamente por esa línea de decir, es infantil y lo desdeñas. O querer defenderlo de, pues no lo podemos colocar así, entonces sí tiene que mantenerse como una idea alta. Sí, tiene un poco como de ambos. Entonces, lo importante aquí sería como ver cómo se puede desmenuzar, cómo se puede deconstruir ese concepto para poder ver todas las matices que realmente tiene. Pues aquí lo que sí es muy interesante es que la pregunta está bien a raíz, pero después de que Crespo tiró un baldazo muy fuerte, que es eso de que considera patológico simplemente el concepto de creer en Dios, ¿no? Ahí, eso se me que va más allá del concepto de si es infantil o no, porque ahí se estás tirando totalmente, ¿no? Es que es una patología el hecho de que tú quieras creer en... Tal vez precisamente por la palabra que usó, por lo que se siente que te mueve, porque hasta el sujeto se queda así como que, ¿cómo? Sí, ya está el otro así de, ¿cómo? O sea, es una enfermedad. Y por eso le preguntan, ¿no? Pues, entonces es infantil. No creo que sea, que haya como para mí la misma línea, pero a lo mejor es como lo percibió. Lo percibió para hacer la pregunta. No. El concepto de Dios no es infantil. De hecho le costó mucho a la humanidad llegar al concepto de Dios. Pero es patológico. Lo que quiero decir es que cuando... Mira, por ejemplo, Jordi, si yo voy... Una vez más, nos dicen lo mismo. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? ¿No? No puedes, porque evidentemente necesitas pruebas para eso. Ya, pero por suerte nuestros amigos los filósofos tienen una herramienta extra. La herramienta es esta. Si yo, Jordi, te digo, existe un cuadrado circular, un círculo cuadrado. Claro. No tienes evidencias para demostrar que no existe el círculo cuadrado. Y tú dices, tú eres gilipollas, porque un círculo cuadrado son dos cosas que no son compatibles. Son palabras juntas que no significan nada. No significa nada, o sea, es casi como... Pero no solo que no significan, sino que están contradecidas entre sí. Porque las dos son definiciones de una forma, entonces sabes que no puede existir de esa manera, pero me imagino que es al punto al que va a ir Crespo, que es el hecho de que como dogmáticamente tienes... desde muy chicos y por la forma en cómo se ha desarrollado a lo largo de historia, se han concebido características a Dios y se le han dado atribuciones que cuando te pones a analizarlas te das cuenta del punto donde no puedes decir, es que no hay un ser o una cosa que pueda tener esta característica, así como dicen, no hay una forma que pueda ser un cuadrado circular porque es contradictorio. Está rompiendo esa regla de la filosofía de la no contradicción, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces, bajo ciertas definiciones, Dios rompe también estas características, pero por la forma dogmática en cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de la contradicción, no es algo que dice, no, pero pues es característica de ese ser tan maravilloso y tan grande y tan importante. Entonces puede ser las dos cosas al mismo tiempo, a pesar de que nosotros no lo comprendamos. A pesar de que es nuestra propia definición, la definición del ser humano lo dice así, pero de todos modos se quiere defender de esa manera. Y también por ejemplo, también para mí es uno de esos puntos donde simplemente no puedo convencerme, no puedo creer yo mismo, aunque quisiera, de decir que existe algo como el Dios que te definen en muchas de las, sobre todo en las grandes, en
las grandes religiones, hablando, por ejemplo, o... sí, las religiones albánicas, hablando del Dios judío cristiano, que te dicen que tiene atribuciones que son contradictorias entre sí. Entonces, para mí tan solo es imposible concebirlo de esa manera. Pues es por una de esas razones que si me preguntan a mí, ¿existe Dios? Pues para mí no, porque no me dan una definición concreta que no se contradiga o que pueda tan solo yo entender. Porque si me dicen que es algo que está fuera de mi mente... más allá de tu comprensión. Sí, mi comprensión, y que afuera de toda regla lógica, de toda regla filosófica, de toda regla natural, de toda regla de estudiante, pues entonces es algo que no sirve para nada, ¿no? No sirve ni con concepción, ni que lo tengas como idea, ni que lo quieras tener presente, ni que lo quieras siquiera analizar de alguna manera. Entonces, pues no, tampoco te aplica, no funciona en ningún sentido. Para mí tan solo. Y se me figura que es un punto al que va a ir tan solo por la forma como lo está definiendo. O sea, ¿no? Si te dice, proponiendo en la mesa, sí va, tiene pinta pues de que va para ese tipo de idea del hecho de la contradicción que hay entre dos conceptos y el hecho de que no puedes tener un entendimiento de los mismos, ¿no? Sí, ¿no? Y cómo se está asociando con eso de la idea de Dios. Entonces, sí, es algún concepto que ha evolucionado a lo largo de la historia, en el cual forma de que, por ejemplo, la concepción de Dios ha dejado de ser algo muy humano y se ha convertido en algo mucho más pues etéreo, más lejano de eso, pero por lo mismo mucho menos tangible y mucho menos probable, porque antes sí te decían, subías al monte y en el monte escuchabas la voz de Dios que retumbaba y causaba milagros y tú lo veías y lo escuchabas y luego ibas y se lo contabas a los demás y los demás se creían y ahí tan solo que ya quedaba escrito como la idea de, sí, ahí se manifestó, en ese momento se manifestó. Pero pues como eso ya no pasa, eso ya no sucede de ninguna manera, ya solo pasa en la mente de unas personas de forma muy aislada, al menos como te lo pueden contar. Entonces tan solo por eso ya es un concepto que se va alejando, pero al mismo tiempo pues se va contradiciendo y se va rompiendo entre sí. ¿No? Cómo poder defenderlo así, pues, pero al final, como te está diciendo, como también menciona Chris ahorita, sí hay reglas, bueno, hay argumentos filosóficos que lo quieren traer, que lo quieren mantener, porque pues, hay otros, desde otro punto de vista es casi imposible de sostenerlo, ¿no? Sí, también comprobar lo que no existe no se puede, porque por lo mismo su forma de definición está rompiendo entre sí. Pero tan solo el hecho de eso, de los conceptos, es lo que lo hace muy difícil de que de verdad la gente lo tome como algo cierto. Al menos la gente que sí lo quiere tomar de una forma más literal, más tangible, más demostrable. Es solamente lenguaje. No refieren a una idea. Un perrito, pues es un perrito, ¿no? Digo, perro, y es un bicho, ¿no? Pero esas palabras juntas son contradictorias. ¿Y tú crees que Dios es eso mismo? Yo creo que el Dios que has definido, cuando miras sus propiedades, las comparas y miras qué consecuencias tienes, te llevan a contradicciones. Así que yo soy ateo porque creo que ese Dios que Josué ha definido no puede existir, porque es contradictorio, como el círculo cuadrado. Para escuchar más de cómo lo definió, hay que remitirnos al capítulo anterior. Sí. Por si alguien se lo perdió. Yo entiendo ese argumento, pero creo que no es cierto. Creo que es únicamente cierto si asumes algunas de las propiedades de Dios con una definición un poquito burda y para eso venimos simple. Aquí. Claro, y para eso venimos aquí. Lo definimos, pero si nos centramos específicamente, si quieres, en la parte del libre albedrío de una forma muy sencilla, os cuento. Vale, hay tres. Déjame, o sea, la paradoja esta que hablamos. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y por otro lado, Dios nos ha dado libre albedrío, podemos hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es eso posible? Eso parece una contradicción, porque si Dios lo sabe todo, no somos libres de ejecutar las cosas que Dios ya sabe que van a ocurrir. Eso es, porque Él lo sabe todo, Él ya ha visto la película. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer cosas distintas? Si Él lo sabe todo, no podemos elegir. Estamos fijados en el tiempo. Así que, ¿cómo es posible? Incluso desde parte de la ciencia también se ha dicho esto. Ahí podríamos hablar un poco de cuál es la naturaleza del libre albedrío humano. Ahora sí que hablamos de eso. Que de hecho hay muchos materialistas hoy que no creen en el libre albedrío. Podemos hablar. Bueno, también está la definición, también están los puntos donde sí puede decir que hay una apariencia de un libre albedrío. Sí, aquí está gracioso porque la pregunta sí te habla como de es más de una característica humana, pero dentro de la concepción de ese Dios todopoderoso y que todo lo sabe, ¿no? Porque es más como la idea, las personas, nosotros y los seres que habitamos aquí el planeta y que somos, que sí estamos en un plano material, tangible, comprobable, demostrable y estudiable, tenemos esa concepción, esa idea de que hay algo que está arriba, por encima, que nos está observando, o las personas que tienen esa concepción de que está algo que nos está observando.
Y es donde te preguntas algo como eso, de si existe algo como lo del libre albedrío. Se me hace raro que lo pongan, por ejemplo, como eso, que sea como la segunda pregunta, porque yo la pondría como más adelante, ya que se ha desarrollado, que se han planteado otras preguntas que van más, que van más ligadas a la idea de Dios, ¿no? Porque ahora esa definición de Dios, antes de pensar en eso, porque sí es más como algo del que tenga, que si nosotros tenemos esas capacidades o no tenemos esa capacidad, o solo tenemos la aparente capacidad. Porque a lo mucho lo que podría pensar es que existe una apariencia de un libre albedrío, pero la verdad es que está muy lejano de que de veras sea libre, de que de veras haya una verdadera capacidad de salirse muy más de cierto margen del que estamos cada quien marcados tanto por nuestro ámbito social, familiar, histórico y cultural, sí, todas las características en las que estamos en contexto. Es como el hecho de decirte, una persona cualquiera podría ser astronauta. No, pues no cualquiera puede serlo, porque hay un montón de cosas factores que influyen. Sí, que van a influir y que ya sacaron del margen a muchísima gente, ¿no? Porque, por ejemplo, el astronauta era uno de los ejemplos que poníamos en nuestra generación cuando estábamos chicos, de qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? O que las películas te lo ponían, no, pero uno puede ser lo que quiera, ¿no? Pero no, la verdad es que no es cierto, no se puede. Pero si creces con esa concepción, entonces es muy razonable que lo asocies con algo como esa creencia de, pues es que entonces Dios es el que está creando esa línea. O aunque no quieres meter a Dios, hay personas que lo atribuyen como lo del destino, ¿no? Sí, es que el destino está escrito. Sí, está marcado ya en piedra de que solo hay cosas que son las cosas que van a ocurrir y no hay una forma de salirse de ese mapa, de esa línea que ya está definida. Incluso en los dichos populares queda muy puesto el típico de cuando te toca, aunque te quites, y cuando no es... aunque te pongas, ¿no? Que el hecho de que, o sea, si te va a pasar algo, te tiene que pasar, porque ya está escrito que te va a pasar, y que o el hecho de las cosas que están a tu alrededor no van a afectar en que ocurra o deje de ocurrir, porque como que sí está muy implantado en el inconsciente colectivo esa idea de que tiene que haber algo predestinado, ¿no? O algo. Sí, o de pensar que hay un gran plan. Sí. Y hay un punto en el que ese gran plan se le atribuye a Dios, pero ya es más como una característica secundaria, pero que precisamente en sí entra con la contradicción cuando lo estás dando las otras atribuciones. Sí. Porque si tuvieras una concepción de un Dios un poco diferente, no lo dudarías tanto en ese sentido, o no pondrías este tipo de preguntas. Pues no sería contradictorio. Si aquí aplica solamente con este Dios en específico, con ese Dios, pues sí, que es como... Sí tiene que ver mucho precisamente por la idea que tiene del cristianismo, la idea del Dios cristiano, judío cristiano, pero bien podría o desligarse un poco de él o asociarse incluso a otra variedad de dioses que también tienen cierta capacidad o cierta injerencia sobre la gente. Sobre esto. Pero ahora hablamos un poquito de esto. Reventar a la cabeza. Esto del libre albedrío creo que es de las cosas más heavies que existen de todas las conversaciones filosóficas. Porque va contra lo que nosotros vemos como que yo hago así porque me apetece. Pues no. Claro. Eso es porque ya está escrito, podríamos decir. Si fuera correcto. Si fuera correcto. Y de hecho tú no lo ves tan claro, ¿eh? Y de hecho lo podríamos complicar mucho más. Justo antes, cuando estábamos comiendo, hablábamos de la frase de Schopenhauer, ¿no? De quiero lo que quiero, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiero, pero no puedo querer lo que quiero. Hay tres grandes teorías hoy dentro de la filosofía, por así decirlo, cristiana, o de filósofos cristianos, que son, en primer lugar, el teísmo abierto. En el teísmo abierto se cree que Dios vive en el tiempo y que el futuro no existe. Por lo cual, ese problema te lo cargas del tirón, porque no existe tal cosa como el futuro. Por lo cual, como los otros. Por lo cual, que Dios conoce, que no existe semejante cosa. La segunda posición que hay es la posición quizás más tradicional, que es la posición de gente como Tomás de Aquino, que seguirían los tomistas, y es esta idea de que Dios vive en una realidad temporal diferente a la nuestra, que es la eternidad. Por lo cual, Dios tiene una relación con la temporalidad del ser humano en un eterno presente. Lo cual es muy interesante, porque la relación de un Dios eterno con Jordi, con Crespo, con Josué, no sería en el Josué de hoy, sino que sería con el Josué de hoy, con el de mañana y con el de ayer. Luis de Molina, un monje católico de la Contrarreforma, la desarrolla aquí en España, y justo hoy el más defensor de esa teoría es William Lane Craig, que es un protestante que se llama el molinismo, porque acoge el nombre de Molina. Y Molina, viendo algunas evidencias que hay quizás en los evangelios, la biografía de Jesús, comprende que, o entiende que, Dios tiene no únicamente el conocimiento supremo de los principios o el conocimiento incluso de las cosas que acontecen, sino un conocimiento medio. Es decir, que Dios es capaz de entender los condicionales, conocer los condicionales. Es decir, Dios sabría cómo actuaría Jordi si Crespo ahora mismo se levanta y le pega un guantazo. ¡Hostia! ¡Ojo! Eso no ha ocurrido, pero... Va a ocurrir. Lo que dice Luis de Molina es que si ocurriera,
Ajá. Dios sabría lo que habría. Por lo cual, esto... Me suena como efecto de Doctor Strange, ¿no? De que Está- estoy viendo está- todos los futuros posibles. Sí, que está viendo de todas las posibilidades, ¿no? Sí, que es una... cuando le estás dando las atribuciones de eso, de que todo lo sabe, pues sí, obviamente tendría que ser de esa Sí, manera, eso, ¿no? de que puedo ver todas las opciones y ya tú escoges cuál tomas, pero yo ya sé, o sea, no tanto yo ya sé cuál vas a escoger, sino yo ya sé todas las opciones posibles, viéndote también un poco a la idea de la física cuántica, de la idea de, No de sé- todos los no posibles sé si- universos y todas las posibles posibilidades, vaya la redundancia, y que entonces ya eres tú quien decide cuál de esas posibles, aunque Dios ya vio todas esas posibilidades en el abanico, como se podría decir, ¿no? Se me fura que va por ahí el concepto de cómo lo está formulando Josué Moreno. Pues ya que es una de las tres opciones, porque las Sí. primeras... la primera es como que la más común que sueles escuchar cuando quieres dar o quieres estudiar ese análisis de las atribuciones del libre albedrío. Pero la primera, la que mencionó, que dijo que es donde tienes un Dios que vive en el tiempo, es donde más me choca, pero que me imagino que no van a ponerla en tela de juicio, porque pues, como es una menos popular, porque es una característica que estás delimitando tan solo eso como la presencia de Dios. Si Dios existe en el tiempo, entonces solo existe dentro de nuestro universo, porque solo dentro de nuestro universo tenemos la concepción del tiempo. Sí. Fuera de él no tenemos la idea de que haya siquiera algo como para poner a Dios afuera de eso. Puedes ponerlo en las dos partes, ¿no? Pero pues ya le estamos dando esa característica como de que si está aquí, está limitado entonces dentro de ese aliento. Bueno, pero ese es como digo, no creo que sea el punto que quiera llegar. Vamos a ver cuál es el punto al que quiere llegar. En cualquiera de los tres casos. En el primer caso, evidentemente, el futuro no existe, no hay ningún tipo de problema. En el segundo tampoco, porque es un eterno presente. Y en el tercero, Dios sabría las acciones que los humanos ejecutarían en diferentes condicionales libremente. Por lo cual tampoco existiría ningún tipo de problema. Pues aparentemente creo que sí hay algunos problemas. ¿No te ha gustado, macho, Crespo? Ninguno. Las caras Oye, no eran muy ninguno, convencidas, pero- ¿eh? ¿Te va a gustar algo o no? No, la verdad es que pues, no, tampoco me gustaron ninguna de las opciones. Pero, si quieres así como que decir cuál es la que te suena un poco más Convincente convincente. Tal vez la última. plausible, La sí. última es la que tiene Bueno, como que un un poquito poquito. más como de un punto más creíble, pero no, la verdad es que las tres tienen hilos de dónde jalar para desmenuzarlas. A lo mejor sí, a lo mejor quién sabe. Yo creo que está esperando a la Dios a lo la sabe, playa, ¿eh? Dios lo sabe ya, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Libre albedrío. Me ha dejado un poco puto loco el último, pero para mal. Lo ¿Quieres que se lo cual va a hacer absurda que en la 5 idea? segundos se me olvide. Ajá. A ver, primero, el futuro no existe. No, el futuro No existe. Existe. No, no. ¿Por qué existe? Existe porque, una vez más, como el tiempo es una materia física y es material, sí es competencia de la ciencia poder ver cómo funciona. De hecho, tenemos una teoría sobre el funcionamiento del tiempo, que es la relatividad general. All right, y que... El futuro existe. Y ese es uno de los puntos precisamente donde mencioné eso, de que cuando quieres poner cualquier relación o cualquier definición de Dios dentro de la idea del tiempo, pues entonces deberías tener una atribución que sea estudiable, pero Entonces, como si es algo que se escapa de eso. aquí sí, recuerdo que yo no lo conocía como concepto, que yo siempre creí que el concepto de tiempo no era material, pero ahorita que lo dijo que sí es material, me llama mucho la atención. Pues es porque sí hay una influencia, estás O viendo. sea, sí lo puedes ver la influencia, eso lo entiendo, pero el hecho de que sea material es lo que me llama la atención, porque yo siempre lo vi como algo, pues es algo intangible, es algo que nosotros le dimos un nombre para poder comprenderlo, pero realmente no es algo que lo podamos ver, pero sí se puede medir, sí se puede observar, sí puedes ver los efectos que tiene sobre ti y sobre tu entorno, así que, ok, entiendo esa parte como Sí, sí, que se puede. y es donde te das cuenta que va más comprender. interesante. para ahí. Sí, ok. El futuro es material y el futuro es ontológico. Ok. Eso quiere... es decir, de hecho, a través de relatividad especial, creo que Javi ha venido nos ha hablado, ¿no?, de cómo el presente es una cosa relativa. Es decir, ¿qué eventos que están sucediendo simultáneamente en el universo, es decir, como la rebanada del presente, Sí. puede cambiar dependiendo de cómo sea tu velocidad? Es decir, que lo que para mí es el futuro ya es el presente para alguien. Así que No no. hay una relación de elementos físicos que condicionan el futuro. Por lo tanto, para ti el futuro es algo Pero- palpable. pero vamos a Esa decir, ¿eh? red causal, Pero si sea- queremos verlo pero así, sea como- está ahí. Está ahí, existe y está comprobable. Está ahí. Pero Para si empezar, nos porque si no fijamos sería en un- contradictorio para todos los observadores. Pero si nos fijamos únicamente en un individuo, porque la pregunta va normalmente a el futuro de cada individuo personal. Da exactamente igual. Da exactamente igual porque si no, Dios no es omnisciente. Dios tiene que saber toda esa línea causal de todo el mundo porque si no, no es omnisciente. Si es omnisciente, Dios tiene que saber todo aquello que pueda ser sabido. Exactamente. Sí. Que pueda ser sabido. Entonces, Ah, ya, aquí viene el pero. Mm. Aquí viene un gran pero. que pueda. Claro. ¿En qué sentido En- pueda? Claro, quiero decir,
si se asumiera desde una posición, yo he dicho, hay estas 3 opciones, porque depende qué tipo de concepción tengas del tiempo, de la realidad y de incluso Dios mismo. ¿Cuál tendrías tú de las 3 que has dicho? Seguramente la tomista, la segunda. La segunda. Seguramente. Ay, no me terminó de dar el pero. No, Solo digo, sí le dio la razón a Crespo y con eso fue suficiente. Y ahora va a defender el punto entonces. Pero no me casaría con ninguna de las 3. Creo que las 3 son interesantes y en el caso de la primera, el teísmo abierto, que el gran representante de Julian Haskell no la estudia en profundidad, pero me parece interesante. Entonces, en cualquier caso, da igual la teoría, si te gusta o no te gusta más. Esas 3 teorías, las 3 creo que responden... No es una cuestión de que me guste. Las 3... Es una cuestión ¿Sabes de que el los tiempo... fundamentos no se aguantan? Que el futuro es algo que existe y que el tiempo es esa red causal, yo creo que la relatividad general es una cosa que lo aguanta. De hecho... Lo aguanta perfectamente, ¿eh? Sí, porque si no tendríamos limitaciones en las coordenatizaciones, no puede ser. Está genial, pues no te quedes con la primera, quédate con las 2 segundos. Eso. La segunda... Sí. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. La segunda también tiene problemas, pero bueno, adelante, Jordi. Vamos a avanzar con conceptos... Vamos a hacer ya el ejercicio de que si Dios existe, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que realmente hay una figura que es como la que comentabas, ¿no? Pues al final no resolvió el libre albedrío del sujeto Moreno, porque ya nos fuimos de este punto a otro y ya no se resolvió al final. Por eso te digo, ¿no? Cuando le mencioné eso de Crespo, cuando le estaba poniendo la idea de, pues es que tendría que saberlo todo, digo, sí tendría. Parecía que iba a completar algo, pero ya no lo hizo. Le empezó a preguntar, bueno, solo se quedó con eso, que le convenció un poco más la segunda, la segunda representación del Dios omnisciente, pero sí, ya ahorita ya se fueron más por otra línea. Más bien, no, como ni siquiera, no sé si es que realmente no quiso contestarlo, no pudo contestarla, pero pues ya como salto. Es que también siento que no se esperaba que se quedara tanto de muro con eso de que después decía, no, pues que es como define el tiempo, pues, y la concepción de que le pareció muy absurdo eso de que dijeras que el tiempo que no había futuro y que no era una red causal del tiempo como tal, como que sí se lo sacó de onda y como ya no supo cómo responder respecto a eso, ¿no? Yo lo sentí más como la idea de que él lo quiso poner en ese plan, es que cuando estamos hablando filosóficamente del tiempo, y Crespo le dio el jalón para regresarlo a la red, no, el tiempo es así. El tiempo es medible, no aquí tenemos no es algo vago, no es algo... de conceptos o de ideas. No es solo filosófico, tiene un fundamento filosófico, pero ya estamos en un punto en el que la ciencia lo puede en el punto en el que ya se está estudiando como para no tener una verdadera referencia como él, como para simplemente querer asociarlo con cosas más lejanas como eso. Pues con puros conceptos. Y como lo que dije, que quieres meter a Dios ya ahí, entonces no, pues es que ya tienes un problema porque esto es algo bien mecánico, es algo bien mecánico, bien indefinido, entonces pues aquí no hay como ese huequito para meter a Dios aquí. Y como que se quedaron así pasmados en ese punto. Sí, como que no se fue ya qué responder. Pero bueno, veamos a qué van a partir ahora. De la naturaleza del mal. Okay. Que es uno de los grandes problemas del creyente, ¿no? ¿Cómo puedes tú, vamos a empezar contigo, justificar el sufrimiento, las barbaries que suceden en la humanidad, que es que no somos ni conscientes de lo que pasa? La verdad es que sí, estaba una pregunta bastante interesante, pero como que se va a cortar en estos momentos, porque creo que ya viene algo, bueno, una pregunta diferente, un análisis para debatir que tiene relación con del tema del libre albedrío, pero bien puede ser otro tema, así que sería bueno para otro video. Sí, pues ya deriva en otro punto que da también mucho de qué explorar y mucho de qué hablar. Simplemente de este único punto que fue el libre albedrío ya nos extendimos media hora, así que pues sí, como te das cuenta, da muchísima paja, y bueno, no paja, pues da muchísimo material de qué hablar y de qué deshilachar, así que sigue siendo bastante interesante estos puntos. La verdad es que me gustó mucho siento que me gustó más esta parte que la primera. Es que como que sí, divagaron menos, se mandaron los puntos interesantes rápido, y aunque sí, a pesar de que como no hay un verdadero punto para defender cada uno de los conceptos, pero sí, al menos para comentarlos sí se plantearon bien en la mesa. Bien, sí. Y la verdad están interesantes. Y por eso queremos que nos dejen sus comentarios respecto a la idea. A ver qué opinan de los puntos de vista de cada uno, de tanto de Crespo como de Josué, para ver cuál a lo mejor de los conceptos tiene un poco más de peso o tiene más de... O ustedes tienen su propia idea del libre albedrío. ¿Ustedes qué consideran esta situación? Si están del lado teísta o del lado más bien ateo, que no lo concibes como tal. ¿Cambiaron algunas visiones que tenían con lo que escucharon aquí? No olviden dejarnos sus comentarios, compartir y mantenerse al pendiente de nuestros próximos videos y más material que seguiremos subiendo aquí en nuestro canal. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.